Amado Señor, Dios mío, te damos muchas gracias por este precioso tiempo que hemos tenido, Señor, de oración antes de que iniciara el culto, de ensayo. Señor, este tiempo también de alabanza, donde hemos proclamado las verdades de tu palabra, los atributos que te definen y que nos describen cómo eres y quién eres. Gracias por el tiempo en el que hemos tenido para reflexionar en el Salmo, Señor. Y ahora también te pedimos, Señor, para que sigas edificando nuestras vidas y esta vez por medio de la predicación de tu palabra. Señor, gracias te damos. Abre nuestra mente y corazón, Señor, para poder ver la grandeza, la altura, la anchura, Señor, de tu bondad, de tu misericordia a través de tu palabra. Señor, ayúdame a poder predicarla fielmente, de una forma sencilla y práctica, Señor. Que tu palabra sea operando en cada uno de mis hermanos de la forma en la que ha operado en mí, Señor. De tal forma que tu palabra nos haga más semejantes a ti, Cristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, los invito a que me acompañéis, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 8. Si alguien no tiene Biblia, por favor pueda levantar su mano y nuestro hermano Julián os estará haciendo llegar una. Cuando lo tengamos todos, por favor, decirme amén. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, de la siguiente manera. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Amén. Llevamos un tiempo hablando y predicando de los deberes cristianos. Vimos a partir desde el capítulo 2 de esta misma epístola, donde el Señor se dirigía a la iglesia diciéndole que debía vivir una vida en santidad, haciendo morir los pecados en su corazón, en su vida. Luego también nos dio instrucciones de cómo los trabajadores debían comportarse con sus jefes. También habló cómo todos los cristianos debemos comportarnos con las autoridades civiles de este mundo. Y también hace unos domingos tuvimos la oportunidad de poder ver cómo el Señor le decía a las mujeres y a los hombres cómo debía ser su trato con sus cónyuges en sus hogares. Y esto no concluye allí, sino que además de eso, continúa este texto enlazando a los deberes cristianos que nos manda el Señor, diciendo, en conclusión, o en otra versión dice, finalmente, como diciendo, después de todo esto que hemos visto, en conclusión, y nos manda a todos los creyentes. Esta carta está dirigida para creyentes, para cristianos, está dirigida para la iglesia. Y todo lo que veremos hoy y lo que hemos visto es su marca distintiva, es la marca distintiva de todo creyente. Ninguno puede decir o pensar, esto no va conmigo porque no me define o no puedo porque me es difícil ser compasivo.
sino que todo creyente, sin excepción, debe anhelar cumplir con estas características. Y de hecho, debemos comprender que lo que hemos leído es un comportamiento supremamente natural de toda aquella persona que ha sido alcanzada por el Señor. Todo cristiano o a todo cristiano le define todos esos atributos y estas características que hemos mencionado. Y quisiera hacer una pregunta esta mañana. ¿Hay alguien aquí que busque ser feliz en esta vida? Yo creo que esa pregunta es bastante obvia. Todos anhelamos ser felices en este mundo. Todos anhelamos de alguna forma alcanzar logros, familia, hijos, hogares, comprar una casa y ser felices. Pero cuando enfocamos nuestros ojos y nuestras miradas en las cosas materiales, en las cosas de este mundo, déjame decirte, esa no es la verdadera felicidad. Y Pedro, a través de lo que estaremos viendo hoy, estará instruyéndonos en lo que verdaderamente es nuestra felicidad. Así que la predicación en esta mañana está titulada Una vida cristiana y feliz. Una vida cristiana y feliz. El primer punto que estaremos tocando está entre los versículos 8 y 9, titulado Diferentes, pero con un solo sentir. Diferentes, pero con un solo sentir. Y si nos damos cuenta, está diciendo, en conclusión, resumiendo todo lo que Pedro mandó, nos dice absolutamente a todos los creyentes, nos dice, sed todos de un mismo sentir. ¡Wow! Nos está mandando a ser todos de un mismo sentir. Nos está diciendo sentimiento, una sola armonía. Hermanos, si nos damos cuenta, aquí hay muchas cabezas pensantes. En el mundo entero, la iglesia está compuesta por diferentes mentes. Mentes que piensan de una forma. De hecho, si os dais cuenta, podemos ver allí la gracia y la misericordia y el poder de Dios obrando en cada uno de nosotros. Que a pesar de que todos aquí presentes tenemos una forma diferente de pensar, el Señor ha obrado de tal forma que en nuestro corazón anhela, siente y hay una armonía completa y esa armonía se llama Jesucristo. Aquí nos reunimos no por formas de pensar, no por sentimientos, sino que nos reunimos con un solo propósito en nuestro corazón, algo que nos identifica, algo que nos marca, algo que nos hace igual, algo que pone armonía entre nosotros, y esa es la redención de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nuestras vidas. Esa redención que produce gratitud a nuestro Dios, esa redención que provoca que diariamente abra mi boca y le diga, gracias Señor por tu salvación, que sea solamente tú glorificado. Y si nos damos cuenta y nos pusiéramos a hablar, que no os estoy invitando a esto, hablar de política entre los cristianos, nos daríamos cuenta cómo cada uno piensa diferente. Si nos pusiéramos a hablar de cómo criar a nuestros hijos, cada uno piensa diferente. Si nos pusiéramos a hablar de qué forma llevar la administración en nuestros hogares, cada uno pensaría diferente. Pero qué bendita sabiduría la de Cristo cuando Cristo viene y nos dice, ser de este sentir. Esta es mi forma, la forma de Cristo de llevar vuestros hogares, vuestra vida. Y entonces nuestra cosmovisión, nuestra mentalidad, nuestro pensamiento cambia y se hace uno. Y está diciendo esto Pedro, sed de un mismo sentir, sed de un mismo sentir, que haya armonía entre vosotros. ¿Os imagináis en la alabanza, los hermanos? Si uno estuviera tocando a la vez contempla a Dios, otro estuviera tocando Dios poderoso, ¿cómo sonaría? Sería estruendoso, sería feo, no habría armonía. Cada uno adoraría de una forma, cada uno cantaría de otra cosa y así es como está el mundo. Cada uno adora, alaba, piensa, cree y siente de la misma forma. Pero la gran diferencia es que el pueblo del Señor está en armonía,
es de un solo sentir, es de un solo pensamiento. Y eso es precioso. Es precioso ver cómo el Señor permite que en una congregación pecadores, hermanos, pecadores se amen los unos a los otros a pesar de sus pecados, a pesar de sus deficiencias, a pesar de sus virtudes y defectos. Es precioso ver cómo en los hogares los esposos y esposas se aman y permanecen juntos a pesar de su diferente forma de pensar. Y ese es el milagro, hermanos, que Dios haga que un montón de mentes y corazones diferentes estén unidos con un solo propósito. Solamente Él es capaz de llegar a cualquier mente y a cualquier corazón con su enseñanza, con su amor, con sus mandamientos. Y ese es el milagro de Dios, el cual nos lleva a tener armonía. Y nos dice, sean de un mismo sentir. Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Los creyentes estamos llamados a vivir juntos en armonía. Es difícil vivir en comunidad, es difícil ser santificado, es difícil ser transformado sin pertenecer a una congregación. Es difícil que Dios bendiga mi vida sin pertenecer a una congregación. Todo el Nuevo Testamento habla de las bendiciones que el Señor trae a los creyentes y casi el 90% de esas bendiciones requieren pertenecer a una congregación. Así que todos debemos mantener ese compromiso con la verdad, con la congregación, un compromiso de amarnos, cuidarnos y protegernos los unos a los otros, buscando no estar en conflicto entre nosotros. Filipenses 1:27 dice lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Debemos comportarnos unánimes, un solo pensamiento, un solo sentir. ¿Por qué? Porque esto es digno del llamado que el Señor ha hecho a nuestras vidas, a salvación. También nos dice que debemos comportarnos y ser compasivos, no solamente con la iglesia, no solamente con nuestros hermanos y la gente que asiste aquí semana tras semana, sino también que nuestra compasión debe cruzar esas puertas, debe cruzar esos límites territoriales, y esa compasión debe ser mostrada también con la gente de afuera. El Señor nos manda a ser entre nosotros de un solo sentir, de un solo pensamiento, pero nos manda a todos a ser compasivos incluso con los de afuera, principalmente con los de la fe. Romanos 12:15 dice lo siguiente: gozaos con los que se gozan, o sea, alegraos, poneos felices por los éxitos de tu hermano. Ponte feliz por esas carreras culminadas, esos trabajos nuevos, esos logros nuevos que ha conseguido tu hermano. Alégrate por ellos. Eso es algo que debe caracterizar, porque la envidia ha muerto en ti. Pero también nos dice, llorad con los que lloran. Debemos sufrir, llorar y dolernos con los que están pasando una mala situación. Debemos tener en común el mismo sentimiento. Los cristianos debemos de estar unidos en verdad, en todas estas cosas. Pero también esa compasión debe mostrarse con la gente de afuera. Y seguramente podemos llegar a pensar de muchas formas que puedo ser compasivo con la gente de afuera y que lo está pasando mal. Pero créeme, nada de lo que tú puedas hacer material o físicamente por alguien de afuera reemplazará o sustituirá o se igualará al que tú le puedas compartir el evangelio. Porque, hermanos, el bienestar de las personas
realmente no se basa en algo material o en algo de este mundo. Se basa en que puedo despertarme diariamente sabiendo que Cristo me ha perdonado y que en cualquier momento que parta de este mundo, mi deuda mayor ha sido pagada. La de haber ofendido a un Dios santo. Y esa deuda ha sido pagada por Cristo. Y por eso estaré en un lugar glorioso, en un lugar donde podré disfrutar de sus bondades, de sus riquezas, de su misericordia, de su amor, de su paz, de su presencia, donde no hay llanto, donde no hay sufrimiento. Qué hermoso, hermanos. Ese es el tesoro más precioso que está aguardando nuestras vidas. Pero los hermanos, los creyentes en este mundo deberán seguir comportándose como sigue diciendo. Amándoos fraternalmente. Debemos amarnos fraternalmente. Romanos 15:2 dice, cada uno de nosotros, Romanos 15:2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Queridos hermanos, si os dais cuenta, este texto nos está mandando a poder ser de bendición para nuestros hermanos. ¿Cuál es nuestro objetivo entre cada uno de nosotros? De edificarnos los unos a los otros. Alguien dijo este dicho, si no sabes decir algo bueno, mejor no digas nada. Si no tienes palabras buenas para decir, mejor quédate callado. Y podría ser algo que dices, wow, qué sabio, yo prefiero hacer eso. No, porque el Señor nos está mandando a ser intencionales en nuestro trato con los demás. Nos está diciendo, si no sabes decir algo bueno, no te quedes callado, bendícelo, dile cosas buenas, edifica su vida. No nos manda a ser indiferentes, sino nos manda a ser proactivos. Nos manda a que seamos de bendición para la edificación de estos hermanos. Queridos hermanos, vosotros todos estáis capacitados para edificar y bendecir la vida de aquella persona que tienes a tu lado, incluso la mía. Yo necesito ser edificado por vosotros. Yo necesito ser bendecido por vosotros, así como vosotros necesitáis de nuestra vida y de la mía. Esto de ser fraternales se refiere al afecto personal, íntimo, profundo que debo sentir por aquella persona que ha sido comprada por el mismo precio de sangre que yo. Es un afecto íntimo, profundo, que hace que amemos a nuestro hermano. También el Señor da otra característica aquí y dice que debemos ser misericordiosos. Misericordiosos. ¿Qué es eso de misericordiosos? Es que debemos ponernos en la misma situación de aquel hermano y sentir, no solamente ponernos, sino además debemos sentir lo mismo que siente el hermano que está sufriendo. Debemos poner nuestra mano en el corazón y darnos cuenta de lo siguiente. Yo siento y sufro por lo que siente mi hermano, por lo que pasa mi hermano. Sí, no. Si no sientes, si no sufres y lo has identificado, corre, ponte delante del Señor, pide perdón y ruega que el Señor haga que puedas sentir ese dolor, haga que puedas sentir ese sufrimiento, que puedas tener misericordia por el resto de los hermanos. Porque una característica de que el Señor nos ha alcanzado es que primeramente hemos disfrutado del amor de Dios con su perdón y a través de Cristo. Y si yo he disfrutado y amado, he recibido perdón de Dios, debo sentir lo mismo por otros hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios mismo sentado en su trono tuvo misericordia y compasión de nosotros. Él vio que nuestro final era el infierno, el castigo eterno. Y tuvo compasión, tuvo misericordia de nosotros. Y no solamente sintió, sino que
accionó, actuó mandando a su Hijo por cada uno de nosotros. Tuvo misericordia porque sabía cuál era nuestro estado, cuál era nuestro final. Y al final el Señor terminó obrando en bendición para cada uno de nosotros. ¿O es que acaso no consideramos que Dios ha tenido misericordia con nosotros enviando a su Hijo para morir por nosotros? Dios es misericordioso. Efesios 4, versículo 32, refuerza esta idea de ser misericordiosos. Efesios 4, 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué precioso. No tenemos escapatoria, hermanos. No tengo escapatoria de decir, no perdono, no soy misericordioso, no soy compasivo, no voy a obrar en bien. No hay escapatoria. Porque Dios ha obrado así con cada uno de nosotros. Y continúa dando características y diciendo de espíritu humilde y amigables. De espíritu humilde. En el original, esto significa siendo amigables entre vosotros. Manteniendo una actitud humilde entre vosotros. Y solamente una mente transformada por el Señor puede mantenerse humilde junto con los hermanos. Una mente humilde, una persona humilde es aquella que ha entendido su posición pasada, entiende su posición presente y entiende su posición futura delante de Dios, en la que se da cuenta y reconoce su total dependencia del Señor en todas las áreas de su vida y que no es capaz de suplirse a sí mismo en todas ellas y decide bajar la cabeza y decir, Señor, tú eres la fuente, tú eres todo lo que yo necesito, solo tú, Señor. Es humilde. Humilde en las reprensiones, humilde en el consejo, humilde al escuchar a su cónyuge, humilde al escuchar las instrucciones por medio de una predicación. Es humilde a la palabra del Señor. Bienaventurados los pobres de corazón. Y no se está refiriendo a aquellas personas que no tienen dinero, sino a aquellas personas que entienden en su corazón que son pobres, están en bancarrota y son humildes en reconocerlo. Y Dios obra entonces con ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después de estas características nos dice a todos los creyentes en el siguiente versículo 9, no devolviendo mal por mal. Qué bien nos conoce el Señor. Dios nos conoce muy bien. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, dice en la Reina Valera, ni insulto por insulto se traduce. No devolvamos mal por mal. Hay algún cristiano que dice, Señor, tuya es la venganza, pero si puedes, déjamelo a mí, déjamelo. No. Te insultan, bendícelo. Te menosprecian, ámalo. Te desean el mal, recuérdalo en tus oraciones. No devuelvas mal por mal. El cristiano, primeramente, no debe iniciar una discusión. No debe iniciar un conflicto. No debe pelear, no debe iniciar un mal comportamiento. Eso lo tenemos claro. Pero ¿y qué pasa cuando el cristiano es atacado? ¿Debe contestar mejor o peor? No. Sino que no debe devolver mal por mal. Mateo 5:38 dice lo siguiente. El mismo Señor Jesús lo dice. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito
y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, orad por todos los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. No nos manda solamente a no devolver mal, sino que nos da una tarea y nos dice, sino más bien, bendícelos. Bendícelos. El propósito de Dios al haberte rescatado no solamente fue haberte redimido, limpiado, puesto hermoso, porque el Señor esto es lo que hace con nosotros, y ponerte en una congregación y ya está. Sino que además de eso dice, bendice a aquellos que te hacen mal. Ora por los que te persiguen. Aquellos que te hicieron daño en el pasado, perdónalos. No puedo. Si puedes, yo pude perdonar tus pecados. Perdona a los que te han hecho mal. Sé libre de tomar venganza. Sé libre de la amargura. Sé libre del rencor en tu corazón. Perdónalos. No devuelvas mal por mal. El Señor tampoco nos dice, ahora ve y siéntate con aquel que te hizo daño, que te menospreció, que te maltrató o rompió la confianza que habría en ti. No. El Señor simplemente nos manda a perdonar, a bendecir, pero no nos manda a poner nuevamente la cabeza para que nos vuelvan a hacer daño. No, hermanos. Seamos mansos como palomas, como dice la palabra del Señor, pero astutos como serpientes. Y no penséis como en el diablo, sino astutos, de saltar en cuanto nota un peligro, apartarse de cuando nota un peligro. Así que no nos manda solamente hacer todo esto que hemos mencionado, sino que ahora nos manda hacer todo lo contrario que por nuestra carne habríamos querido hacer cuando sentimos mal o cuando nos dañan. Porque esa es la gran diferencia de ser un cristiano. Esa es la diferencia. ¿Tú quieres ver un buen cristiano? Mira cómo se comporta cuando es corregido. Mira cómo obedece cuando escucha el consejo. Mira cómo reacciona cuando está en medio de una discusión o un problema. La palabra del Señor es nuestro termómetro. Cada uno sabe o sabemos cómo actuamos cuando estamos en estas situaciones. Ruego al Señor y ruega tú también para que el Señor nos haga iguales a Cristo. Mansos, misericordiosos, perdonadores. Porque hasta que Cristo llegó a la cruz, no abrió la boca. No mencionó nada, sino que fue hasta allí, guardando silencio, y eso lo hizo por amor. Esa es la forma en la que debemos comportarnos cristianamente. Esa es cómo define todas estas características a un cristiano. Pero el segundo punto es el secreto de la felicidad en este mundo. Esta es una parte. Dice el versículo 10 y 11, pero nos centraremos en reflexionar en el 10. En este segundo punto, que es para ser felices, busquemos la paz y sigámosla. Versículo 10. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Reflexionemos en el versículo 10. ¿En qué se basa nuestra felicidad? Porque aquí el apóstol Pedro está diciendo, el que desea la vida, o sea, ser feliz, el que desea vivir bien, amar y ver días buenos, tener felicidad en este mundo, ¿qué es lo que debe hacer?
Bueno, pues debe hacer todo lo anterior y ser proactivo, accionar, pero además dice, refrene su lengua. ¿En qué se basa nuestra felicidad? Ahora mismo, ¿qué es lo que está provocando alegría en nosotros? ¿Qué es aquello que cuando lo pienso, siento, toco o medito, trae felicidad a mi corazón? ¿Qué es? ¿Se llama Cristo? ¿Se llama Jesús? ¿Se llama dinero? ¿Se llama algo material? ¿Se llama una persona? Poner los ojos en las cosas de este mundo no nos da felicidad, da placer. Y el placer se acaba inmediatamente. El placer es momentáneo, da alegrías temporales, pero felicidad son palabras mayores. Felicidad no tiene que ver con un momento de alegría cuando voy a una feria y gano un premio. O cuando le llevo un ramo de rosas a mi esposa y veo que se pone feliz y yo también. Eso es alegría. Felicidad, queridos hermanos, es cuando Dios es nuestra única felicidad. Podemos estar en abundancia, en escasez, pasando por problemas o por éxitos, pero el Señor sigue siendo nuestra felicidad. No hay nada que reemplace a Dios en nuestro corazón, porque Él es nuestra única felicidad. ¿Qué tal si mañana lo perdieras todo y tuvieras que vivir bajo un puente? ¿Dios seguiría siendo tu máxima felicidad? ¿O dudarías de Dios y le darías la espalda? Porque su palabra dice, todas las cosas le ayudan para bien a los que aman al Señor. Acompáñame al Salmo 73, versículo 25. Salmo 73, versículo 25. Con este salmo abrimos esta mañana el culto. Y lee conmigo. E identifícate quizás con este salmo. El salmista se pregunta a sí mismo, se autoexamina así, al igual que nosotros en esta mañana podemos hacerlo. Y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El error que el mundo tiene, hermanos, el mundo, los no creyentes tienen, es que ponen su felicidad en los éxitos de este mundo, en el dinero, en las empresas, en las posesiones, en alcanzar cosas en este mundo. Pero cuando llegan, dicen, ya lo tengo, ya lo he conseguido. Y quieren más, y más, y más. Pero su felicidad nunca es saciada. Porque lo que anhelan es suplir ese deseo, ese placer que sienten al conseguir las cosas en este mundo. Pero el creyente debe decir lo siguiente, porque el creyente está viendo primeramente las cosas de arriba y dice, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Tú eres mi felicidad, de ti viene mi felicidad. Tú eres todo lo que yo necesito para tener una vida feliz, placentera, segura, estable, suplida en este mundo. Nada de ti, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hermanos, no hay nada, absolutamente nada en este mundo creado que reemplace al Creador. Las personas de este mundo han decidido amar más lo creado que a su Creador. Mi carne y mi corazón desfallecen. Y así es nuestro corazón cuando no
estamos en su presencia, cuando necesitamos de su palabra, desfallecemos en medio de las situaciones, en medio de los problemas y recordamos que de Él viene nuestro socorro, que de Él viene nuestra felicidad y podemos decir más, o sea, por encima de todo, la roca de mi corazón y mi porción, lo que yo necesito en este mundo es Dios, no por hoy. No durante este problema, no durante hasta dentro de 2 años, sino para siempre. En este mundo y por la eternidad, Dios es lo único, Dios es el único que nos puede dar una verdadera felicidad. Hay gente que en este mundo desea vivir la buena vida desenfrenada y haciendo como quiere. Mas los creyentes debemos amar la vida buena. La vida buena. Y la idea que Pedro quiere transmitir a través de este versículo a cada uno de nosotros es que vivamos una vida feliz a pesar de los problemas que podamos tener. Qué difícil es esto, ¿cierto? Es difícil ser feliz en medio de esto. Pero cuando tú te das cuenta que no hay solución para tus problemas, no hay solución para eso, lo único que te queda es el Señor, recurrir a Él y abrazarlo y es poder decirle, tú eres mi única porción, Señor. Solo de ti viene mi felicidad, mi estabilidad, Señor. Así que seamos felices apartándonos del mal. Seamos felices poniendo nuestros ojos en las cosas de arriba, porque en las cosas de este mundo nada bueno traen, no hay felicidad. Al contrario, cuanto más tenemos, hermanos, más tenemos que esforzarnos, más tenemos que sacrificarnos para mantener todo eso que conseguimos. Y es agotador. Así que aquella persona que desea vivir la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. Y eso de refrena tu lengua del mal no solamente es no hablar mal, sino también no hablar queja. Porque muchas veces somos buenos para quejarnos, a pesar de que el Señor nos sustenta, nos provee y nos da todo lo que necesitamos. Lo primero que hacemos es hablar mal. Nos quejamos. No es suficiente con lo que tenemos. Dios, creo que te faltó soltar un poco más, porque no me está dando la felicidad que yo quiero. Y el Señor diciendo, no es lo que tú quieres, es lo que tú necesitas. Refrenemos nuestra lengua de hablar mal, en queja contra el Señor y mal contra nuestros hermanos. Y su lengua no hablen engaños. Apártese del mal y haga el bien. Apártese del mal y haga el bien. Son las tareas que el Señor nos está dando. El Señor nos sacó del mundo, nos apartó y nosotros también debemos hacer esto, pero no solamente quedarnos allí, sino además hacer bien. ¿Qué es hacer el bien? Ser todo lo que hemos mencionado ya. Eso nos va a dar paz. Busquemos tener paz con los hermanos. Busquemos tener paz con los de afuera. Y una vez que la alcances, síguela. No la sueltes. No la sueltes. Refrena tu lengua. Busca la paz y síguela. Porque si no refrenamos la lengua, como dice en Santiago 3, versículo 6, fijaos lo que puede ocurrir por no refrenar la lengua, buscar la paz y seguirla. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Hermanos, la lengua que tenemos dentro de la boca es uno de los miembros más pequeños dentro de nosotros. Pero qué mala es a veces, ¿eh? A veces tiene un poder impresionante. Con esta lengua podemos bendecir y decir palabras de amor, cariño a aquella persona que está a nuestro lado.
podemos bendecirlo, amarlo, decirle cualquier cosa, pero con esa misma lengua podemos crear fuegos, maldecir, tratar mal, menospreciar y crear un y crear un incendio en un bosque, hermanos. Nuestra lengua es como esa cerilla en un bosque, una cerilla pequeñita que encendemos y la juntamos con hojas secas y terminan quemando toda la flora y toda la fauna de ese entorno. Cuando no dominamos la lengua porque nos falta dominio propio y no tenemos en consideración lo que estamos mencionando, somos capaces de quemar, dañar y destruir a nuestro prójimo. Por eso necesitamos, hermanos, recordar que el Señor dijo: habéis oído esto, mas yo os enseño así. Y termina diciendo en Mateo 5:45 lo que he dicho antes: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, quien habiendo podido dar maldición a cada uno de nosotros, mandarnos al infierno, acabar con nosotros, destruirnos por como éramos, lo único que dijo es: doy a mi Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el que hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y algo que debe haber en nuestro corazón es la tranquilidad, hermanos, porque a lo mejor alguno dice: vale, pero si me hacen daño, ¿qué debo hacer? Ámalo, perdónalo, bendícelo y déjaselo al Señor. Déjaselo al Señor. Porque termina diciendo este versículo 12: porque los ojos del Señor están sobre los justos. Los ojos del Señor están ¿sobre quién? Sobre los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal. Y déjame hacer una aclaratoria aquí. ¿Hay algún justo? ¿Hay algún bueno entre nosotros? No, no hay ni uno solo. Romanos 3:11 dice que no hay ni uno solo. No hay. Entonces, ¿por qué está diciendo que los ojos del Señor están sobre el justo? Porque en el momento en el que tú estás siendo compasivo, misericordioso, representando en tu vida, mostrando a Cristo en tu vida, los ojos del Señor, del Dios, se están fijando en la manifestación de Jesús en tu vida, en tu comportamiento igual al de Cristo en tu vida, porque el Padre se alegra en la actitud de Cristo, en Cristo plasmado en nuestras vidas, no en nosotros. Cuando yo amo, perdono, soy misericordioso, soy compasivo, no es algo que sale de mí, porque de mí solamente salen cosas malas. Cuando yo amo, soy compasivo, perdono, misericordioso, soy humilde, entonces no veáis a un hombre, ver a Cristo en mí. Por eso el Señor, cuando nos mira, no nos mira a nosotros, mira a Cristo en nosotros. Entonces podemos entender que los ojos del Señor están sobre los justos, aquellos que están viviendo una vida conforme al Padre, aquellos que muestran a Cristo en sus vidas. Y sus oraciones, nuestras oraciones, hermanos, solamente así son oídos. Sus oídos son atentos a nuestras oraciones, como dice ese versículo 12. No esperes que Dios te escuche cuando estás siendo un orgulloso, prepotente y malo con tu hermano. No, porque conocemos la bondad y misericordia y amor de nuestro Dios. Pero Dios también es celoso. Dios también es fiel. Dios también es justo. Dios también puede disciplinarnos, hermanos. El rostro del Señor está contra los que hacen mal. Creer lo que el mundo cree
que pueden hacer lo que quieran y luego librarse del juicio del Señor en los tiempos postreros porque han sido buenos haciendo obras caritativas o haciendo cosas buenas, están muy confundidos. Creer que Dios va a pasar por alto sus pecados, están confundidos. Pero aún peor, hermanos, nosotros siendo creyentes, pensar o creer que Dios va a pasar por alto nuestros pecados o nuestra maldad, nos hace vivir una vida hipócrita. Nos hace vivir una vida creyendo que Dios tendrá misericordia de mí. Sí, Dios tiene misericordia, pero el Señor nos dice claramente en su palabra que aquel que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia. No basta solo con reconocer, sino con apartarse, porque el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Ay, pastor, pero la salvación no se pierde. No, no se va a perder. Pero créeme, las consecuencias de tu acto o de mi acto, el Señor no las pasará por alto. El Señor nos disciplinará, el Señor nos corregirá, el Señor juzgará a todos conforme a su palabra. ¿Por qué? Porque quiere que cada día te parezcas más a Cristo. Porque quiere que te des cuenta de la insuficiencia que cada uno de nosotros tenemos y de la necesidad que tenemos de Él. Porque Dios, hermanos, es un Padre amoroso, es un Padre misericordioso. Y Dios corrige al que ama y disciplina al que tiene por hijo. Y créeme, no hay nada mejor que nuestro propio Dios nos corrija. Hay un dicho que se dice por allí, no sé si lo habéis escuchado, y dice, si no atiendes al consejo de tu padre, el mundo se encargará de enseñártelo con creces. Queridos hermanos, que nuestro Dios, nuestro Padre nos corrija, nos discipline, nos encamine, es lo mejor que nos puede pasar. Porque mejor, como dijo el rey David, lo mejor es ser corregido por ti, Dios, que por mis enemigos. Amados hermanos, para ser felices en este mundo, no debemos fijarnos en las cosas de este mundo. No debemos hacer el mal a los otros, sino debemos ser proactivos. Debemos bendecir a los que nos persiguen, amar a los que nos odian, hacer todo lo contrario, devolver bien por mal. Y además de eso, recordar que el Señor, así como está al tanto de aquellos que nos han hecho mal, y Él tomará y hará lo que tenga que hacer con ellos, hará también con nosotros. Porque Él hace salir el sol, y el sol es símbolo de justicia, hermanos. Él hace salir su justicia, su sol, sobre malos y sobre buenos, y el que hace llover sobre justos e injustos. Nuestro deber cristiano, hermanos, no es solamente apartarnos de hacer el mal, sino también de hacer el bien con nuestro prójimo. En eso se basa nuestra felicidad. Cuando obro de la misma forma que Cristo obró con los demás, hallo felicidad. Cuando entiendo que nada de este mundo me da felicidad, sino que mi única porción es Dios, entonces voy a ser feliz. Porque mi felicidad no está cimentada sobre algo superfluo, material, terrenal, con fecha de caducidad, sino sobre lo eterno, sobre lo santo, sobre lo puro, sobre lo misericordioso. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. ¿De dónde vendrá mi felicidad? Mi felicidad viene del Señor. Acompáñame, por último, a Salmo 34, versículos 17 y 18. Salmo 34, versículos 17 y 18.
para concluir. Pedro, citando en estos textos, en estos versículos que hemos leído, citó el Salmo 34. No dio la conclusión, pero la conclusión se encuentra en estos versículos. Claman los justos a Jehová, claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Fíjate cómo Dios mismo está abriendo sus brazos en esta mañana. Dios mismo abre sus brazos y nos dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Nada en este mundo te va a librar de tus problemas y tus angustias. Solo el Señor. Clama a Él. Nadie mejor que Él conoce la situación en la que te encuentras en esta mañana. Nadie mejor que Él sabe los problemas que tú estás teniendo. Clama a Él y Él te librará de todas tus angustias. Pero asegúrate de que cuando te acerques a Él, no te estés acercando porque quieres recibir algo a cambio, sino porque verdaderamente tu corazón está quebrantado delante de Él y tu espíritu está en humildad delante de Él. Está contrito, es humilde delante de Él. No lo busques para recibir algo a cambio, sino búscalo para quedarte con Él. Búscalo porque Él es la fuente de tu salvación. Él es la fuente de la alegría. Él es la fuente de la felicidad. Él es la fuente de donde emana todo lo que tú y yo necesitamos. Él es la fuente. No hay otra fuente en este mundo de la cual podamos beber. Solamente bebiendo de Él nuestra sed será saciada y nuestra hambre verdaderamente será suplida, saciada. Así que si estás sediento en esta mañana, si tienes esa necesidad de acercarte a Él, yo te invito a que reflexiones conmigo. Ahora, ahí donde estás, puedas cerrar tus ojos. Y no importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea el pecado que hayas cometido, no importa cuál sea tu necesidad, Él es la fuente de la que todos los humildes de corazón pueden beber. Amado Dios y Señor, gracias te doy en esta mañana por tu bondad, tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a ver que no solamente nos mandas a apartarnos de lo malo, sino a hacer bien y nos instruyes cómo hacerlo. También nos mandas a no fijarnos en las cosas de este mundo y poniendo nuestra alegría o felicidad en ellos, como si de ella dependiera, sino que nuestra felicidad viene de ti, porque tú eres nuestra porción. No me importa nada en este mundo, Señor, sino solo tú. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por aquellas personas que hoy nos visitan, Señor. Te ruego que pueda ser atento a sus necesidades, a su corazón, pero sobre todo, Señor, a esa necesidad imperiosa de ser salvados y perdonados de sus pecados, Señor. De la misma forma, Señor, como lo hiciste con mi vida, como lo hiciste con mis hermanos. Amado Dios, descansamos en ti, confiamos en ti plenamente. Ayúdanos a beber de esa agua, Señor, que no dejará que tengamos sed nunca más. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.